Hola, ¿qué tal? En este video les traigo el siguiente tutorial para crear un pequeño sistema para una escuela. Este ejercicio pues es simplemente para ir desarrollando la lógica de programación. Entonces voy a comenzar. Trata de lo siguiente. Trata de pues una escuela el cual pues va a requerir que le digamos las calificaciones de cada grupo. Cada uno de esos grupos está conformado por 5 alumnos. Es un ejemplo, ustedes pueden ponerle más. Obviamente que es raro que un grupo esté con pocos alumnos, pero se puede dar el caso. Entonces, cada grupo de esa escuela está conformado por 5 alumnos. El programa va a pedir capturar las notas del primer, segundo y tercer trimestre de ese grupo. Aquí, esto lo puse muy abajo, aquí lo puedo poner, trimestre de ese grupo, ¿sí? Entonces, y al final se va a mostrar en pantalla la nota media, es el promedio del grupo que tuvo en cada trimestre. Y además vamos a poder saber el promedio de cada uno de esos alumnos, pero nosotros vamos a elegir qué alumno. Es decir, voy a ejecutar el programa, nada mejor que ver cómo funciona para comprenderlo. Me pide del grupo las notas del primer trimestre de ese grupo y el grupo tiene 5 alumnos. Vamos a suponer que pues todos sacaron 10. Para hacer esto más rápido, más sacar las cuentas mentalmente y ver el funcionamiento. Estas son las notas del primer trimestre de ese grupo. Ahora, estas, las que voy a capturar ahora son las notas del segundo trimestre de ese mismo grupo. Voy a poner puros 9. Ahora las notas del tercer trimestre de ese mismo grupo. Voy a poner puros 8. Aquí no se distingue bien, esto lo voy a bajar. Dice introduzca posición del alumno de la posición 0 a 4, o sea, vamos a poner la posición del alumno, es decir, estos son los arreglos, ¿sí? Es un dibujito, me di la tarea de hacer un pequeño dibujito. Estas son las calificaciones del grupo. Grupo trimestre 1, aquí están, vemos que son de la posición 0 a la posición 4. Quiere decir que si nosotros queremos saber las calificaciones del alumno en la posición 2, el promedio pues sería esta calificación del alumno 2, esta otra calificación y esta otra calificación. Si la sumamos y la promediamos nos va a dar el promedio del alumno en la posición 2. Y esto es de lo que trata. De igual manera, vamos a capturar la calificación de cada alumno en el trimestre 1, en el trimestre 2 y en el trimestre 3 de ese grupo. Y al final vamos a sacar un promedio de todas estas calificaciones. Es decir, vamos a sumar las calificaciones de este trimestre y también y vamos a dividir entre el número de elementos. O sea, el promedio de estas calificaciones es sumarlas entre 5. De igual manera, sumar estas entre 5. De igual manera, estas entre 5. ¿Sí? Y aquí me dice, media del primer trimestre, 10. O sea que el primer trimestre todas sacaron 10. El segundo trimestre todos sacaron 9. Por eso el promedio es 9. Y el tercer trimestre todos sacaron 8. Por eso el trimestre es 8. Bueno, voy a comenzar a explicar la lógica de este programa. Aquí estamos declarando los 3 arreglos. Estos son los arreglos 1, 2, 3, de 5 posiciones cada uno de tipo entero. Aquí declaro estas variables y te les explico para qué. Aquí declaro las variables para la suma porque para poder sacar el promedio tenemos que realizar la suma de cada calificación en cada arreglo. Es el sumar estas calificaciones, sumar estas, sumar estas. Y luego eh, aquí estoy declarando double media alumno ahí para poder guardar el promedio del alumno. Ahorita vamos a ver. Luego, aquí estoy creando un objeto de tipo escáner. Esto es para que se nos lea lo que capturamos por teclado. Aquí en esta parte estamos ya creando los arreglos. A recordar que los arreglos se crean con el operador new. Y pues estamos creando, es decir, ya los estamos creando. Cada arreglo. Aquí simplemente los habíamos declarado, pero aquí ya los estamos creando. Entonces, aquí ya en esta parte, pues ya empieza el programa. Vamos a suponer, se ejecuta, ¿no? Se piden las notas del trimestre 1 de los 5 alumnos. Por lo tanto, utilizamos un ciclo for del 0 hasta el 4. Es decir,
para recorrer el arreglo desde la posición 0 hasta la posición 4, porque aquí dice, se va a ejecutar el ciclo for desde i igual a 0, mientras que la i sea menor que 5 y se va a ir incrementando en 1 en 1. Entonces, al ejecutarse, pues la i comienza, voy a poner un comentario, la i comienza en 0, ¿sí? Y aquí aparece en pantalla, alumno, concatenamos 0 más 1, o sea, esto es una suma, el valor de i que es 0 más 1, entonces va a aparecer alumno 1 y le añade 2 puntitos, como vimos ahorita. Entonces, aquí en esta parte ya estamos almacenando esa calificación. Con el objeto netC nos va a leer lo que tecleamos, vamos a suponer que pusimos un 10, ese 10 lo almacenamos en nuestro arreglo llamado trimestre 1, que viene siendo este, en la posición I. I está en la posición 0, o sea que en la posición 0 vamos a poner que el alumno de la posición, el alumno de la posición 0 sacó un 7. Después de eso, como es un ciclo for, pues se va repitiendo, ¿no? La i se va incrementando en un 1, ahora se incrementa. Ahora me va a aparecer alumno i que vale 1 más 1, o sea, alumno 2 y añade 2 puntitos. Y en esta parte guardamos una calificación del alumno 2 en la posición en la que está ahí, es decir, en la posición 1. Si en la posición 1 vamos a poner que el alumno de la posición 1 sacó un 8. El alumno en la posición 7 sacó un 7, el alumno en la posición 1 sacó un 8. Y nuevamente, pues, este ciclo for se repite y la i se incrementa 2. Y ahora me aparece alumno, 2 más 1, alumno 3, y aquí almacenamos la calificación en la posición en la que está ahí. Es en la posición 2 vamos a almacenar la calificación. En la posición 2 se encuentra la calificación del alumno 3. Entonces vamos a suponer que sacó un 6 el alumno de la posición 2 y el ciclo for nuevamente se repite y la i se incrementa a 3. Y luego, pues, aquí en la posición en la que está ahí, en la posición 3, vamos a almacenar la calificación. Vamos a poner que sacó un 5. Y nuevamente el ciclo for se repite, esta es la última iteración, y vale 4, y almacenamos una calificación en la posición en la que está ahí, en la posición 4, vamos a suponer que sacó un 7. O sea que este grupo salió algo bajón. Los alumnos, no hay ningún alumno de estos 5 alumnos que hayan, de este trimestre 1, que hayan sacado, o sea, en esta parte quiero que se comprenda bien, es un grupo y son 3 trimestres, ¿sí? Entonces, cada grupo hay 5 alumnos, son los mismos alumnos, ¿no? Estas son las calificaciones del alumno en la posición 0. Estas son las de sus 3 trimestres de la posición 1 y esta en sus 3 trimestres de la posición 2 y así. Entonces, ya que llenamos el arreglo, de igual manera va a suceder con el aquí es trimestre, ¿sí? Igual manera llenamos cada arreglo, llenamos esto, vamos a suponer que en el trimestre 2 los alumnos se aplicaron un poquito, se aplicaron, nada más que el alumno de la posición 4, ese sí, no le echó muchas ganas, sacó un 7, y luego en el trimestre 3 vamos a suponer que pues siguieron esforzándose y el alumno de la posición 0 fue en ascenso, el de la posición 1 pues bajó, el de la posición 2 subió, el de la posición 3 volvió a reprobar, o sea, y el de la posición 4 pues le echó un poquito de ganas, porque su mamá le dijo, si no sacas mínimo 8, no te voy a dejar usar el Xbox. Entonces, pues ya llenamos los 3 trimestres del grupo. Ahora vamos a calcular las medias o promedios, como lo quieran llamar. Entonces, aquí primero lo que hacemos es inicializamos nuestras variables. Lo pudimos haber hecho de igual manera aquí. Suma. Esto es para el valor de las sumas, ¿no? Entonces, pues tiene que tener un valor inicial y se ejecuta el ciclo for. De igual manera, pues va a dar 5 vueltas esto. Entonces, ya tenemos los arreglos llenos, ¿no? Entonces, se ejecuta el ciclo for y la i es igual a 0. Ay, ¿qué fue lo que hice aquí?
La I vale 0. Entonces aquí estamos diciendo que en el arreglo, en la posición en la que está ahí, en la posición 0, vamos a, el valor que hay en la posición 0 del arreglo lo vamos a meter en la variable suma, guión bajo trimestre. O sea, ¿qué valor hay en la posición 0? Pues un 7, lo vamos a poner en la variable suma. De igual manera, el valor que hay en la posición 0 del trimestre 2 lo vamos a almacenar en la variable suma guión bajo trimestre 2, o sea, un 9. Vámonos a concentrar ahorita en esta, en la suma guión bajo trimestre 1, ya con esa vamos a comprender las demás. Entonces, vamos a sumar, en lo que hay en la posición 0 lo vamos a almacenar en la variable suma guión bajo trimestre. Es decir, lo vamos a sumar con el valor que hay en suma guión bajo trimestre. Inicialmente, suma guión bajo trimestre hay un 1, hay un 0. Entonces, el valor que hay aquí, que este 7 lo vamos a sumar a 7, a 0, perdón. Entonces, suma guión bajo trimestre 1 va a contener el valor de la posición en la que está ahí, de la posición 0. Es un 7. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 1. Ahora, lo que hay en la posición 1 de trimestre 1 lo vamos a almacenar en la variable suma guión bajo trimestre 1, lo vamos a sumar a lo que ya hay. O sea, que había un 7, le sumamos un 8, ahora hay un 15. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 2 y lo que hay en la posición 2 de la variable trimestre 1 lo almacenamos, lo sumamos a la variable suma guión bajo trimestre 1. Aquí está el operador más. O sea que 7 más 8 más 6. Y así vamos a sumar cada valor del arreglo de igual manera con trimestre 2 y con trimestre 3. Ahora, vamos a mostrar el promedio de cada uno de los trimestres. ¿Sí? Es simplemente la suma del trimestre 1 entre el valor de los alumnos, que son 5 alumnos, de igual manera, y aquí, o sea que esta parte ya me está dando el promedio de cada trimestre. ¿Sí? Aquí pues es para dar un salto de línea. Ahora queremos saber en un alumno en específico cuál es el promedio. Entonces va a aparecerme que introduzca la posición del alumno de la posición 0 a la 4. Entonces, aquí capturamos, vamos a suponer que yo quiero saber de la posición 2. Capturo que num sea igual a 2. Entonces, yo quiero saber el promedio, la media de ese alumno de la posición 2, que va a ser la suma de sus tres notas, o sea, la suma de 6 más 8 más 10, ¿sí? Después de esto, lo que hacemos, aquí hacemos una conversión a double. ¿Por qué? Porque esto, cada arreglo es entero, entonces, al sumarlo me puede dar un valor flotante, perdón, un valor tipo double, doble precisión. Sumamos el, la posición num, es decir, ¿qué posición elegimos? Pues 2. Lo que hay en la posición 2 del trimestre 1 más lo que hay en la posición 2 del trimestre 2 más lo que hay en la posición 3 del trimestre 3 y lo dividimos entre el número de calificaciones que son 3 para saber el promedio de ese alumno de la posición 2. Y luego aquí mostramos la media del alumno, o sea, de ese alumno, ¿sí? Entonces, este programa es todo, luego lo voy a volver a ejecutar para que vean que todo esté en orden. Pero me pide el alumno 1, vamos a suponer que el alumno 1 pues sacó un 0, no le echó ganas. El alumno 2 un 10, el alumno 3 un 9, el alumno 4 un 7, el alumno 6 y el alumno 5 un 7. Ahora el alumno 2 sacó un 5, anda muy mal, el alumno 1, el alumno 2 sacó un 8, el alumno 3 sacó un 9, el alumno 4 sacó un 6, el alumno 5 sacó un 5. Y ya en el tercer trimestre, ahora, me dice, media del primer trimestre, o sea, salieron bajones en los tres trimestres. Ahora, queremos saber de un alumno, vamos a suponer que yo quiero saber del alumno 5, qué posición es por la posición 4. Entonces, la media del alumno es 6.33, la posición 4 es el alumno 5, que es 7, más 5, más 7, o sea, salió bajón, pero también podemos modificar este programa para, en vez de elegir posición 0, o sea, en vez de decir, poner el número de alumno, entonces aquí podemos poner, introduzca el número, en vez de poner posición, y ya que sea de 1 a 5, y así no genera confusiones. Y aquí capturamos la posición del alumno, por ejemplo, el número de alumno, por ejemplo, elegimos el número 2 y ya que me diga el alumno 2 pues viene siendo el de la posición 1, ¿sí? Entonces,
lo que tendríamos que hacer es, como es de la posición uno, entonces lo que hacemos es simplemente, si elegimos, le quitamos uno. Entonces, ahora sí, si yo elijo el alumno uno, pues el alumno uno se encuentra en la posición cero. Entonces, voy a poner así, calificaciones nada más así. Y si yo quiero el alumno uno que me lo diga, sacó 8 de promedio, o sea, que es 9 más 8 es 17, más que es 7 es 24, 24 entre 3 pues es 8. Y aquí podemos ver que es otra manera y se ve un poquito mejor, pienso yo, que poner la posición, porque qué tal si no sabemos en qué posición se encuentra. Entonces, pues nos vemos, chao.